Bueno, ya estamos de vuelta en la cultura verdadera. La canción que estamos escuchando de fondo, más que una canción, una marcha, ¿no es verdad? Se llama It's a Long Way to Tipperary. Es un largo camino a Tipperary, es la traducción. Fue escrita en 1912. Tipperary es una ciudad irlandesa, la escribió un autor irlandés. Esta marcha fue acogida por parte de los regimientos británicos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. En la primera. Patricio, en la primera, toda la razón. Y este tema lo tenemos como cortina de vuelta porque este sonido, esta marcha, fue lo primero que escucharon los oídos asombrados, probablemente, de algunos santiaguinos el 19 de agosto de 1922. Fue It's a Long Way to Tipperary, la canción que abrió la primera transmisión oficial radial que se hizo en Chile el 19 de agosto en la noche de 1922. Han pasado 95 años, se hizo, recordaba Sergio, desde ahí el hall central de la Casa Central de la Universidad de Chile, hacia las instalaciones del diario El Mercurio, que estaban en ese entonces en compañía con Morandé, muy cerquita en el centro de Santiago. Había unas 200 personas más o menos en ese minuto escuchando, asombrados e incrédulos. Y se recibió simultáneamente, y ahí está la gracia, en varios otros lugares, en la Escuela de Artes y Oficios, por de pronto en el Palacio de la Moneda, en las oficinas de telégrafos del Estado también, un poco más lejos, en la Escuela de Aviación y mucho más lejos en algunos buques de la Armada de Chile. Fue un hito, empieza ahí, esa larga historia que yo decía de 95 años, llena de sueños, de trabajo, de hitos, de emociones, de anécdotas, de programas, de acontecimientos. En fin, todo eso es lo que vamos a intentar de alguna forma recordar, revivir, rememorar con tres personas que nos acompañan hoy día, que son bien notables, que nos van a aportar mucho. Uno de ellos es una voz que está absolutamente inscrita en esa historia de 95 años, más de 50 años en la radio, ¿no? O cerca de 50. Un poco más de 40. 40 en la cooperativa nada más. Sí, en la cooperativa. ¿En la corporación antes? En la corporación ahí estuve 3 años. Después que hice el curso del sindicato de locutores, cuando los cursos eran contundentes, había grandes profesores, Sergio Silva, Renato Deforme, hasta Patricio Bañados también participó como maestro. ¿A qué te suena eso? Sergio Campos, ¿para qué lo vamos a presentar a Sergio Campos? ¿Ah? Los tambores del diario Cooperativa. Pero tú sabes que el diario Cooperativa... 78, vas a cumplir 40 años ahí. 40 años. Sí. Pero el diario Cooperativa tiene una historia del 76 con la que está vinculado Patricio Bañados. Vamos a presentar a don Patricio Bañados también, un ícono de nuestra historia radial, 60 y algo años en radio, Patricio. Si paso agosto, este año hace 64 años 64. En el micrófono. Un ícono de la radio, de la televisión chilena, debe ser de los conductores más relevantes, en mi opinión, de la historia de la televisión chilena, que nace, Patricio, muchos años después, como 35 o 40 años después en Chile, ¿no? En la radio, el año 59, 60, el 62, tú hiciste una transmisión, la primera en vivo desde exteriores, si no me equivoco. Claro, en la televisión sí. En la televisión. En la televisión hice varias primeras transmisiones. La primera vez que se transmitió un partido de fútbol en Chile. Claro. Yo presenté esto, no lo comenté el partido ni lo narré, pero yo presenté en cámara. ¿Eso fue el 60 y? El 62. En el Mundial, ¿no? Como un mes antes del Mundial. Ah, ya. Un enfrentamiento entre el Zaragoza de España y la selección chilena. Ganó la selección chilena 3-0. Era un gran partido. La primera vez que se transmitió la ceremonia del 21 de mayo del Congreso Nacional. Ah, pero por supuesto. Esa transmisión la hice yo también con el Canal 9. Las paradas militares fueron tuyas muchos años. Y la primera parada militar en septiembre de ese año. Por supuesto. Así que hubo varias cosas. Y ahí esa vez en la transmisión del 21 de mayo... Día de las Glorias Navales. Claro, había llegado un equipo nuevo, pero no tenía zoom. Las cámaras no tenían zoom. Entonces, la única manera de acercarse a un objetivo era caminar hacia el lugar. Y empezamos con una cámara al fondo del pasillo del Congreso aquí en Santiago. Y el camarógrafo se empezó a acercar a don Jorge Alessandri, que era el presidente que estaba hablando, y recibiendo instrucciones por el audífono. Pero no se dio cuenta, con la nerviosidad, primera vez que se transmitía esta ceremonia tan importante, que estaba respondiendo a las órdenes que le daba Raúl Aicardi, el director, a grito pelado. Entonces, sí, Raúl, es que si me muevo, ahí aparece el vaso de agua. Y se iba acercando a don Jorge, que no era un hombre de particularmente muy buen cara, muy buen genio. Más bien todo lo contrario. Y cuando llega justo frente a él, de repente ve la cara de don Jorge que se agacha y le dice, por favor, señor. Con esa voz. En la primera transmisión del 21 de mayo.
Oye, y completa este panel Rosita Sánchez, ustedes ya la tienen que haber visto en imagen, que es periodista también de la Universidad de Chile, que has pasado gran parte de tu vida, Rosita, también trabajando en radio. Leía tu currículum ahí en la Radio Agricultura Nacional de Chile, la agencia UPI, fuiste directora de prensa también del holding que integraron las radios Infinita y Romántica, y estás dedicada a hacer clases, entiendo hoy día, en la Federico Santa María, en la USACH y en la del Desarrollo también, ¿o no? ¿Es así? En este minuto es la del Desarrollo y en la USACH. Ya, sí. ya. Estoy en la actividad docente, pero tuve una trayectoria que aquí sacan muchos números, no me gustan a mí tantos números. ¿Cuáles números? Voy a decir números Los más años chicos. antiguos. Sí. Voy a decir numeritos más chicos, hace poco. Entonces estaba en el reporteo en la calle, después seguí ya en la Infinita un tiempo y después opté por la actividad docente. Entonces tengo más trayectoria en radio. Probablemente para los periodistas reporteros no haya mejor escuela casi que aprender a reportear en la radio, Sergio, ¿ah? Bueno, a mí en la Radio Corporación me tocaron capítulos bien intensos. Por ejemplo, la fuga de Julio Ignacio Escarpizo desde la penitenciaría de Santiago. ¿Qué año fue eso? Por la avenida Biel. Debe ser como 71, 72. Ya. ¿No? Y fue impactante porque nosotros no teníamos... ¿Quién era este personaje? Perdona la ignorancia. Un uruguayo, un delincuente de marca mayor. Ok, ¿no? recuerdo. Y Escarpizo se fugó con otros desde la penitenciaría en dirección al norte por la avenida Biel. O sea, viene siendo hoy día la norte-sur. Exacto. ¿No? Y nosotros habíamos llegado ahí porque había balazos ya en la penitenciaría, y cuando venían arrancando nosotros nos metimos debajo de la renoleta y de ahí transmitíamos y veíamos los tipos cómo venían huyendo, digamos, y los carabineros los venían persiguiendo junto con los gendarmes. Y el otro capítulo fue el 29 de junio, con la sonada golpista, claro. Y ahí vimos cuando llegó el general Prat tenía de calle, ¿no? Y venía acompañado por un tipo que venía en traje... Ahí te están llamando inoportunamente, ¿ves? En traje militar, de combate, y con anteojos oscuros y con la metralleta al lado que lo acompañaba. En la previa de lo que fue el golpe Claro. después. Bueno, ese personaje que acompañaba al general Prat después se hizo muy famoso. Era el segundo. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Así es. Claro. Esos son algunos de los capítulos en la radio. Que fue nombrado comandante jefe cuando Prat sale del gabinete, ¿no? Claro, lo nombra el presidente Allende. Así es. Bueno, y ese capítulo contrasta un poco también con otros capítulos, por ejemplo, cuando vino el Papa a Chile ya el 87, En abril, o los el momentos... primero y el 6. Fue una transmisión impresionante, también, ¿eh? impresionante. Además había una pugna muy, muy fuerte por el discurso, porque el gobierno hablaba del mensajero de la paz, ¿no? En relación con la paz que se había alcanzado entre Chile y Argentina. Los dos países estuvieron a punto de ir a la guerra en 1978 y la Iglesia lo llamaba el mensajero de la vida porque era un concepto mucho más amplio, y nosotros compartíamos eso desde la radio cooperativa con la radio chilena, que tenía que ver también no solamente con el conflicto, sino además con la situación de los derechos humanos en Chile. Probablemente hay el episodio más intenso, Sergio, porque el Papa recorrió, recordemos, prácticamente todo Chile. Fue lo que ocurrió ahí en el Parque O'Higgins, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo te recuerdas de eso? Eso fue una jornada de muchísima tensión, porque empezaron los desórdenes, ¿no? Y el Papa se inclinó sobre el oratorio, digamos, a rezar, claro. ¿no? Y la televisión fue mostrando un poco los incidentes, pero después se fueron retirando lentamente del lugar, porque era una situación que se veía como... incontrolable en ese momento, pero fue un capítulo muy, muy duro, muy violento, muy preocupante, digamos, con el Papa ahí en el Parque O'Higgins. Oye, 64 años de radio que cumple este año Patricio Bañados, no son pocos años, todo lo contrario. ¿Cómo recuerdas, cómo te enganchas, Patricio, y cómo recuerdas la radio en la que tú te iniciaste hace... ¿Qué año habrá sido? ¿El año 50 y poco? El año Dios, que le gustan los 54. números aquí. Claro. Bueno, la radio era, en esa época no había televisión, era la gran distracción familiar, ¿no? Había programas que era obligatorio escuchar cuando yo era más niño, antes del año 54. Por ejemplo, la famosa La Familia Chilena. ¿Eso era en radio Eso iba cooperativa? lunes, miércoles, viernes en cooperativa, Sí, me parece. creo que sí. Que era con libreto de Gustavo Campaña. Y era una familia típicamente chilena en que se discutía la política, en realidad el tema era la política. Y había un pariente que era sordo, que era don Gervasio, de ahí quedó, yo creo, la costumbre de llamar Gervasio a veces a la gente que sufre algún desperfecto en ese sentido.
luego, más tarde, después de eso, y ya existía el Reporter Eso, me acuerdo. El año 40 y... Ya año 45, y el 41, en la agricultura nace. Creo. Y Muy después creo que posiblemente. se va a... No, pero lo hacía la UPI eso, claro. Ya. La United Press International, la agencia de noticias, preparaba las noticias y dio lugar a este Reporter Eso que duró décadas, ¿no? Pero años. Yo no sé, unos 40 años, ha estado Por lo menos. 50 años. Después se pasó un tiempo a la televisión, no me acuerdo. Programa de noticias. Pero Sí, con Pepe Abad en la... el último locutor era Televisión. Pepe Abad. Al comienzo era Juan Ligüede, que fue un locutor muy distinguido y gerente de McCann Erickson en publicidad. Y así había programas buenos. Y más tarde, lo que pasa es que yo me voy a acordar de programas muy antiguos. Sí, por Discomanía con Raúl Mata nace en la década del 40 también, el 45, 46. Discomanía nace por esa época, a las 10 de la mañana, media hora nada más. Los programas eran mucho más breves que ahora. Ahí podíamos tener la presentación, la cortina de Discomanía, que es muy característica. A lo mejor la alcanzamos a escuchar en algún minuto más. Una de las características era Claro. Hora Staccato, de Nico Heifetz. Pero él también hizo componer sus propias presentaciones. Buenos días, Discomanía, Claro. ¿cómo has amanecido tú? Soy la de vestidito blanco, soy la de la boinita azul, porque era el tubo de pasta Philips que auspiciaba el programa, que tenía la tapa azul, entonces, y el resto del tubo era blanco. Entonces, soy la del vestidito blanco, soy la de la boinita azul. Raúl era un maestro en buscar todos esos Oye, ajustes. este era un programa musical, Raúl Mata presentaba sobre todo música, el otro el Reporter Eso de noticias, y nace a mediados de los 40 también, si no me equivoco, Radio Tanda, que es en cooperativa, que nace creo con la Desidera Larita Tanda. González, una actriz consular del teatro Bueno, chileno, de la radio también. Ana González hacía uno de los papeles en la famosa familia chilena. Ah, y la Que Levante. al comienzo se llamó la familia Verdejo, porque Verdejo era un personaje popular en Chile en esa época. En el Representaba, Topase. como quien dice, el roto chileno. Topase, el claro. Topase. Y ahí, en la familia chilena o la familia Verdejo, Ana González hacía la Desideria, que era la empleada de la casa. Sí. Y ahí se dio a conocer esa gran actriz. Y posteriormente pasó a Radio Tanda con Sergio Silva y Don Casiano Don Montenegro. Casiano. Montenegro. Claro. La Montenegro. Gran programa divertido el de Radio Tanda. Era imperdible, porque supuesto. además tenía un poco la dinámica de Hogar Dulce Hogar también. ¿eh? De Calixto era ese. Claro, con Eduardo de Calixto, que era la cotidianeidad, pero siempre era muy divertida. Y ahí aparecieron hoy día le llaman los placements, las cuñas publicitarias. Recuerda que mandaba la Sinforosa a Eduardo de Calixto, ¿no? A comprar pollo en Codipra, de Estación Central. Y un sorbete Letelier. Y claro, Que ya que tú nombras a Hogar Dulce Si te Hogar, duele la cabeza, un geniol también. pero verdaderamente el libretista de Hogar Dulce Hogar, que era Eduardo de Calixto, era un genio. Todos los días te hacía reír a carcajada, era a las 2 de la tarde. Un matrimonio de Celedonio y Sinforosa, así se llamó al comienzo. Mira, escuchamos la cortina de Discomanía, me acaban de avisar que la tenemos ahí. Ha terminado la transmisión de este programa de la canción. Desde un estudio de minería, por a su casa Discomanía. Desde un estudio de minería, por a su casa Discomanía. Claro. Parte en Radio Corporación, pero se va a minería después. Ese era el cierre, ¿ah? Claro, el cierre había terminado de hablar recién. bueno, después lo hizo Ricardo García. Ah, claro, otro Claro. emblemático. Y había otro programa en la tarde que se llamaba Regalos de Cumpleaños Ambrosoli. De Ahí se García transmit- también. Claro, y se transmitían unos saludos, porque en ese tiempo la gente escribía cartas. No existía el WhatsApp, no existían las redes sociales. ¿Ah? Entonces la gente mandaba cartas y ahí saludaba a Raúl Matas, todo ceremonioso, a las personas que enviaban ¿Y cartas. tu recuerdo, Rosita, Mira. de los primeros años que te vinculas con la radio? ¿Qué radio era esa? Mira, en Chile? antes de eso, fíjate que yo quisiera recordar, no sé, Claro. a lo mejor ustedes podrían decirme que lo recuerdan también, pero cuando yo era niña, en mi casa escuchaban un programa que se llamaba La Hora del Hogar.
¿Lo recuerdan o no? Sí, por supuesto. Con Marita Biurle y Nivaldo Iturriaga en Radio Exacto. Cooperativa Y Vitalicia. aparentemente era un programazo, o sea que Sí, reunía duraba como a la 3 horas, familia, ¿no? Era largo. Diálogo con las dueñas de casa. Más que nada dirigió a la dueña de casa. Preparando yo por este eso- programa, esta conversación, escuché el último capítulo cuando esto termina de ese programa, que fue Sí. muy emocionante, llegaron rosas ahí, las hijas de este, porque era una pareja. Era un matrimonio, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo llevaron de flores a la mamá, que se yo, llegó mucha gente de la historia del programa al estudio y se transmitió todo eso en directo. Bueno, Yo por muy eso quería emocionante. como el recordarlos con cariño. inefable Sergio Silva, Ah, por que supuesto. trabajaba en la cooperativa, que era donde se hacía este programa, La Hora del Hogar. Parte de Radio Tanda también. A raíz de que Nivaldo Iturriaga decía, señora, el zapato, la media que usted necesita, dijo, este es un programa para cojos. Ese era típicamente Sergio Silva. Tú, dale, Sergio, algo, Sí. algo dijo. No, ahí, a propósito de la cooperativa, siempre contaban una anécdota, el mismo Sergio Silva, ¿no? Que había un locutor que era imposible hacerlo reír, Adolfo Yankelevich. Y Yankelevich leía reportajes en cooperativa, que era la competencia del reporter eso, ¿no? Y que duraba exactamente 15 minutos y no volaba una mosca, era como una ceremonia religiosa, ¿no? Entonces, en la radio cooperativa, que estaba en bandera 236, en el 8º y 9º piso, ahí estaban los estudios, y planean con Petronio Romo hacer reír a Adolfo Yankelevich. Como fuera. Entonces hablaron con un señor que estaba en la calle, ¿no? Lo contrataron, un cuchepo que iba en una tabla que se dio con su rueda y que andaba en el centro, que se iba pidiendo y todo eso, y lo subieron en el ascensor, ¿no? Y abrieron sigilosamente la puerta sin que observara el director de prensa y lo lanzaron, le dijeron, ya, nosotros lo empujamos y usted se mueve hacia el lugar. Y ahí se rió Adolfo Yankelevich, que era un cirujano dentista, Adolfo Yankelevich. Su profesión de origen. Y ahí se rió por primera vez en la historia de la... Y eso era prácticamente un pecado mortal, reírse en las noticias. Como cometer furcio, que le llamaban, porque tú te Los errores, tropezabas los un errores, poquito claro. con una sílaba y te los contaban. Pues no, tú no podías cometer furcio en Hay un- el noticiario del mediodía o algo así, ¿no? Hay uno famoso de Enrique Valladares, no sé si ustedes lo conocen, en la Radio Agricultura. Ahí empezó un programa que se llamaba Telenoticias. Telenoticias. Y que era un programa que estaba de Gabito Hernández, qué sé yo, y había otros En la locutores. agricultura. En la agricultura. Sí, claro. Claro, Los noticieros entonces- se llaman hasta el día de hoy Telenoticias, creo, de agricultura. Me tocó parece que conducir sí. hace algunos años algo de eso. Claro, entonces estaban contando una noticia divertida, dice, por unas apuestas políticas, y el texto decía, la gente empezó a empilucharse para lanzarse a la pileta. Y Enrique Valladares dice, y la gente comenzó a empichularse para... No puedo creer. Y lo repitió. Güey. O sea, en ese tiempo decir esas palabras era una cosa, pero horrible. Güey. Y estaban todos muertos. Bueno, en la cooperativa también había un excelente locutor que era Fernando James, Ah, claro. muy buen locutor, pero que era proclive al furcio, a equivocarse en la... Ya. Pero él decía que él se sacaba el furcio, o sea, salía airosamente de la equivocación. Por ejemplo, estaba leyendo una noticia sobre una fotografía que hay de Roosevelt con Churchill y Stalin, en que Roosevelt está con una capa que usaba tan sentado, porque como era paralítico, no podía usar un abrigo, entonces con la capa se cubría bien. Entonces dice Fernando, y ahí estaba el presidente Roosevelt con su característica copa en vez de capa, y, con que en las recepciones saludaba. Lo dejó como... Completamente inventado. Entonces tuvo varias así, ¿no? Sobre las carreteras en Italia una vez también, modernas carretas. Entonces en la radio decían, cuando se metía en un río, que se metía en un jardín. Entonces empezaban a hacer así, porque trataba de... A veces tenía que dar unas grandes vueltas para salir del asunto. A retomar. Claro. Claro, y se decía que empezaba a cortar margaritas en el jardín.